Y bueno amigos, todo listo para un nuevo video que les adelanto va a quedar muy interesante porque bueno, me parece de locos la mayoría de la gente cómo se dirige para las cosas del Real Madrid, ¿no? En este caso vamos a hablar de algo de Kylian Mbappé, quien no estuvo presente en los entrenamientos. Y bueno, hay duda acerca de su participación el día de mañana, aunque yo tengo la sensación de que va a jugar, seguramente tiene muchas ganas de jugar, sabemos más o menos cómo son todas las cosas aquí. Y pues bueno, realmente es lo que quisiera hablar y ya hay gente que está diciendo que hay caso Mbappé y les voy a explicar el por qué, ¿no? Muy llamativo todo esto, pero bueno, la realidad es que no tiene ni siquiera ningún tipo de sentido. Gracias a Dios, bueno, en aproximadamente 26 horas estará debutando el Real Madrid en el Mundial de Clubes. Ganas de ver al equipo, ganas de ver a Trent, ganas de ver a Hausen, ganas de ver a Alonso ahí cómo empieza su proyecto y toda la cosa. Y por cierto, sobre el final vamos a escuchar a Alonso y vamos a escuchar a Dani Ceballos hablando sobre los clubes que están rajando sobre el Mundial. Porque no están, sencillamente eso, así es que no queda de otra. La noticia del día, muchachos: Kylian Mbappé tiene fiebre y por eso ha estado ausente en la última sesión antes del debut del equipo en el Mundial de Clubes. Se habla de muchas cosas, incluso, bueno, de que no sé, de que se ha perdido la sesión, pero que no se va a perder el debut del equipo por nada del mundo. Hay mucha gente que dice que está en duda. Yo sinceramente creo que va a acabar jugando, y no me parece nada relevante, al menos que bueno, se le complique un poco más de lo normal, pero sinceramente creo que una fiebre, bueno, aquí hay gente que tiene que trabajar todos los días con fiebre, con vómito, con lo que sea necesario y van a ir a trabajar todos los días. Y bueno, el caso de un futbolista que tiene tantos asesores, médicos y todo tipo de personas a su alcance, pues yo creo que definitivamente Kylian va a acabar jugando el partido de mañana. Y bueno, igual si corre algún tipo de riesgo, me parecería innecesario para mañana, ¿no? Igual así vemos a otro futbolista allí, ponemos a Rodrigo en punta, yo qué sé, vamos a ver qué se inventa para mañana el bueno de Xavi, que tengo un entusiasmo increíble, de verdad. Hace muchísimos años no me sentía tan ilusionado con un inicio de temporada. De verdad, me parece increíble la sensación que está generando absolutamente todo esto. No solamente por el Mundial, que igual lo perdemos o no, yo pienso que vamos a tener una gran oportunidad. Pero sí lo digo claramente, muchachos, por lo que puede acabar pasando con básicamente una temporada que se antoja bastante significativa. Y como les decía hace un momento, muchachos, se está hablando sobre muchísimas cosas y hay mucha gente que está preguntando si realmente hay caso Kylian Mbappé. ¿Y por qué la gente está basándose en esto? Pues sencillamente por esta situación. Primero, porque se perdió el entrenamiento por una fiebre. Y segundo, porque bueno, pues básicamente ha pasado esto, la sesión de fotos que ha hecho el Madrid como para el inicio del Mundial de Clubes. Vemos a Thibaut Courtois, Eder Militao, Aurelian Tchouaméni, Daniel Ceballos, Brahim Díaz, Fede Valverde, Rudiger, Modric, Carvajal, Hausen, Arda Güler. Viene por aquí Jude Bellingham, Rodrigo, que tiene unas fotos un poco extrañas, está como un poquito pasadito de peso, con mucha musculatura, vamos a llamarlo de esa manera, ¿no? Seguimos avanzando, encontramos a Camavinga, encontramos a Xabi Alonso, otra vez Militao, Trent Alexander-Arnold, Luquitas Vázquez, Vinicius Junior, Fran García, no me acuerdo del chico el nombre de la cantera Raúl Asensio, si no estoy mal es Gonzalo, no tengo ni idea de quién es, David Álava, Andriy Lunin, otro chico que no recuerdo su nombre, pero sé que lo he visto. Y bueno, no aparece en lo absoluto el tema de Kylian Mbappé. No hay ninguna foto de Kylian Mbappé. Y pues como les digo, ya empezaron supuestos rumores de que quizás Mbappé, o sea, imagínense que hay caso de Mbappé, de verdad me parece impresionante lo que es capaz de vender alguna gente, y no me parece impresionante lo que es capaz de vender alguna gente, sino lo que es capaz de comprar alguna gente. Creo que es lo que más termina de asombrarme a mí, ¿no? Impresionante. Obviamente Mbappé no tiene ninguna posibilidad de salir del Real Madrid, es que sería inviable por cualquier sentido que se le piense, ¿no? Vamos a colocarles lo de Ceballos, que me pareció sencillamente brutal. Yo creo que talento quizá es lo que más le sobra a este equipo. Podemos achacarle a veces el compromiso o la actitud a nivel defensivo, ofensivo, posicional, pero creo que talento le sobra a este equipo. Creo que hay una plantilla bastante competitiva para ir a por todos los títulos y a nivel personal me encuentro muy cómodo. Llevamos poco de entrenamiento, todavía no he tenido la oportunidad de hablar con el míster. Esperemos hablar pronto, saber qué es lo que quiere de mí y a partir de ahí decidir lo que sea lo mejor para mí, para el club y para mi futuro. A ver, esto es significativo porque ha dejado la puerta abierta a una posible salida. Él va a ir a preguntar por lo suyo y bueno, no sé qué le diría Alonso, pero entiendo que un perfil como Ceballos, pese a no ser
material para ser titularísimo del Real Madrid. Creo definitivamente que puede terminar resultándole útil en una temporada tan larga, ¿no? Y es llamativo porque él ha dicho algo muy interesante también al principio, es el hecho de decir que este equipo está sobrado de talento como para no competir por absolutamente todo, que le podría llegar a achacar una falta de compromiso, y eso me parece brutal. Me encanta que los futbolistas digan las cosas como son. Dani, has dicho que estáis aquí por méritos propios. ¿Os han llegado las quejas de parte de España, sobre todo del Barcelona, de un poco desprestigiando el torneo porque no está, por ejemplo, el Barcelona, el Liverpool? Bueno, yo creo que este torneo es por lo que tú has hecho años anteriores. En Europa creo que el Real Madrid, si pondríamos a clasificar, sería el primero porque en los últimos 10 años ha sido el que más ha ganado. Desprestigiar un torneo como este, lamentable, creo que todo el mundo quisiera estar aquí. Aquí se va a jugar muchísimas cosas de cara al futuro. Creo que para nosotros lo más importante es que empezamos una nueva etapa. Tenemos un equipo ahora un poco quizás más nuevo, pero cuando termine el torneo seremos mucho mejores. Dani, hablabas antes de que Carlos... Me parece sencillamente demoledor, es lamentable y ha mandado un mensaje contundente. Además le han dicho claramente que algunas cosas que vienen desde Barcelona apuntan a que están desprestigiando el torneo y le parece lamentable. Estoy totalmente con Ceballos, de verdad. No me parece el tipo más listo del mundo, pero me parece que cuando ha tenido que ir a poner las cosas en su sitio, la ha hecho, y me parece espectacular que se atreva a decir este tipo de cosas como lo que todos pensamos. Es que es lamentable. Después de hacer ridículo tras ridículo en la Copa de Europa y en Europa en general durante tanto tiempo, que vengan a prestigiar el Mundial de Clubes, que no les alcanzó a ellos para clasificar, que el Barça estuvo a un partido de clasificar al Mundial de Clubes, en cuartos de final la pasada temporada, para que se hagan una idea más o menos cómo hubiera cambiado si el Barça hubiera avanzado de ronda la temporada pasada. Es sencillamente maravilloso. Vamos a cerrar con lo de Xabi Alonso, que me encontré y me pareció demoledor. Me encanta escuchar a Alonso, de verdad. No sé si es parte de la ilusión, pero me fascina. Pues rápida, pero positiva, ¿no? Creo que desde el inicio las sensaciones son buenas, la conexión con los jugadores es buena, un poco la idea que teníamos pues la vamos trabajando día a día, la vamos pues compartiendo, y eso es lo que queremos, ¿no? Empezar una nueva etapa, pero bueno, el proyecto no cambia, el proyecto sigue siendo de ganador, ese es el proyecto de siempre del Real Madrid, y pueden cambiar ciertos matices, ciertas caras, pero el espíritu del proyecto nunca cambia. Bueno, es algo natural, ¿no? Que a mí me sale así, que me gusta sentirme cerca, me gusta pues estar hablando, dar instrucciones, también que el jugador pues tenga calidad del entrenamiento, ¿no? Que no solo tenga la calidad del partido, sino que el día a día sea bueno, ¿no? Eso que yo creo que nos va a ayudar sin duda, y luego pues es algo natural, ¿no? Yo creo que no le doy más trascendencia a la que tiene. Lo importante, evidentemente, es lo que va a pasar el miércoles en el campo, pero en el durante vamos a intentar hacer las cosas bien, y creo que, bueno, pues que hemos congeniado bien con el equipo y con la dinámica que tenemos. Brutal, es brutal escuchar a un tipo con la sensatez y la tranquilidad, y sobre todo lo que más me llama la atención de Alonso es lo claro que tiene todo, decir, mira, sí, estamos cambiando muchas cosas, aquí hay que hacer no sé qué, estamos haciendo no sé cuál, pero esto tiene que seguir siendo un proyecto ganador, esto es el fucking Real Madrid, y me gusta de verdad que lo tiene bien claro, porque él sabe que por mucho que esté cambiando mucho, que si el Madrid, él va a intentar que juegue maravilloso, que ojalá, si él no acaba ganando títulos importantes al final de temporada, las cosas se pueden poner color de hormiga, y es de verdad muy, muy, muy interesante. Creo que si las cosas empiezan bien en este Mundial de Clubes, que no significa ganarlo, aunque me encantaría obviamente, y creo que es lo que hay que exigirle al equipo, las cosas pueden empezar a fluir de manera natural. La única manera que veo que esto salga mal es que el Madrid pierda, no sé, en octavos, o mejor dicho, en la fase de grupos, una cosa así, que creo que es lo único vergonzoso, y realmente no creo que termine pasando, ¿no? Espero que hayan disfrutado de este video, que me hagan saber sus opiniones en los comentarios, y lo de siempre, déjame tu like, suscripción, gracias por acompañarme hoy, mañana y siempre a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao.